Estamos aquí ya listos para continuar en nuestro primer AgroSummit. Vamos a tener ahora una charla mano a mano con Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Nicolás, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, Hernán. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado. Bueno, es un gusto que estés con nosotros en nuestro primer evento destinado al agro, en momentos en donde el agro nunca deja de ser protagonista, como le corresponde a la Argentina, pero también siempre siendo foco de debates. Por eso me gustaría empezar, antes de plantear temas que son más de coyuntura, algo que genera, digamos, hay ecos en el debate público, y es que el agro es hay un discurso que afirma que el agro es un generador de rentas extraordinarias, ¿no? Como si de repente el agro no tuviera inversión o no existiera riesgo, y no hablamos del riesgo climático solamente. ¿Por qué crees que prende un poco ese discurso? ¿Hace falta, digamos, cambiarle un poco la imagen a lo que es hoy el agro en términos de, digamos, de lo que representa para la economía argentina? Seguramente, Hernán, nosotros tenemos una materia pendiente en lo que respecta a todo el agro, no solo a nosotros, los representantes de las entidades gremiales, sino a todo el campo, a toda la estructura del campo en sí, en comunicar mejor a la ciudadanía lo que hacemos. Pero bueno, a lo que vos te referías al principio, la renta excesiva y todas esas cosas que algunas personas nos quieren tildar de que somos unos avaros o que siempre estamos peleando para el lado nuestro. Bueno, creo que quieren o se pretende imponer una ideología contando la razonabilidad, porque, bueno, evidentemente la Argentina, gran país, somos productores dentro de... Ahora yo estoy en Salta, por ejemplo, recorriendo ingenios, recorriendo a productores tabacaleros, y ahí te vas dando cuenta de la gran diversidad que tiene la producción en Argentina, ¿no? Diferentes zonas, diferentes actividades. No es lo mismo producir acá en Salta que producir en la provincia de Buenos Aires, o en Mendoza, que estuvimos la semana pasada, o en Patagonia. Así que la renta... ¿Cómo es que renta extraordinaria. Como dijo. La renta extraordinaria, bueno, yo invitaría a ver qué renta extraordinaria, por ejemplo, tuvimos nosotros con maíz en Gualeguaychú en la cosecha pasada. ¿Sí? La verdad que hay que ser más cuidadoso cuando uno se refiere a este tipo de cosas. Nicolás, también muchas veces en el debate hoy por hoy de la producción agropecuaria, un debate que está asignado por el impacto en los precios, el gobierno un poco mira a los productores, al agro en general, como el primer eslabón de una cadena de aumentos. Mi pregunta es, ¿cuánto hay, digamos, cuánto inciden en lo que puede ser el precio para los consumidores los factores internacionales, los precios internacionales, y cuánto los factores internos, ¿no es cierto? O sea, ¿hasta dónde podemos asignarle responsabilidad a lo que pasa acá y hasta dónde lo que pasa en Chicago? A ver, la realidad es una. Hernán, los precios de los commodities han subido y mucho, ¿no? Se han puesto en valor en este último año de una manera importante, han subido, y gracias a Dios han subido porque nosotros justamente lo que producimos es eso. Por otro lado, ese aumento de los commodities también para la producción interna, para la producción de carne, de leche, bueno, inciden también en el costo de producción. Pero acá lo que no tenemos que engañarnos, Hernán, que el gran problema que está viviendo la Argentina, no solo los trabajadores del campo, sino toda la ciudadanía, es una feroz inflación que llega casi al 50%, y eso obliga o empuja a que todos los precios vayan tomando valor. No te diría día a día, pero sí cada tanto tenemos un repunte de los precios. Pero el problema principal no es, vuelvo a repetir, la suba de precios, sino el problema principal es que la plata en el bolsillo de los argentinos cada vez nos rinde menos. Y entendemos que ese es el problema. Así que incidencias externas por el precio de los commodities que suben, seguro. Pero tenemos un gran problema dentro de nuestro país, que es la inflación. Y creo que el gobierno o los gobiernos tienen que apuntar a eso, porque va a ir no solo en beneficio, va a ir en beneficio de todos los argentinos que convivimos en este país.
¿Qué cantidad de insumos que utilizan están dolarizados, por ejemplo? Como para también tener una dimensión de hasta dónde otros factores de la coyuntura también pegan en estos costos, ¿no es cierto? Mucho insumo para nuestras siembras y los controles los controles de maleza, bueno, muchos de esos insumos, los fertilizantes, bueno, muchos de esos insumos están dolarizados, o el valor digamos, se pone con respecto al dólar. Y entonces, estos desbarajustes que estamos viviendo en la Argentina, este doble tipo de cambio que también influye y mucho, hace que tengamos insumos que han subido. Hemos tenido inflación en dólares, claro, en lo que respecta a insumos. Entonces, fíjate vos, con este escenario es muy difícil trabajar tranquilamente y poder tener proyección para adelante y certeza en lo que vamos a hacer. Es una cosa rara lo que pasa en la Argentina. No solo tenemos inflación en nuestra moneda, sino en dólares también, en ciertas cosas. Me gustaría ahora sí llevarte a un poco lo que ha sido a lo largo de este año algunas de las decisiones de política que tomó el gobierno para poder evaluar un poco con tu mirada, con tu enfoque, un poco el impacto que ha tenido. Por ejemplo, bueno, una de las más drásticas y más resistidas ha sido el cierre de las exportaciones de carne. Pero me gustaría que vos hagas un raconto de por qué llegamos a eso y en todo caso cuál ha sido el daño para la producción. A ver, previamente al cierre total o parcial de las exportaciones de carne, habíamos tenido un intento también con el maíz, no sé si se acuerdan, hace Sí, unos claro. meses atrás, y el gobierno ahí, bueno, dio para atrás la medida, volvió para atrás, y después, cuando desde el lado nuestro estábamos esperando algún retoque en el tema de retención de carne, no hubo ese retoque, pero sí lo que hubo fue un cierre de exportación. Entonces son medidas que son intervencionistas y que no le hacen nada bien a ningún mercado, ni al del maíz, ni al de la carne, ni al del trigo, que sin serlo hay cierta intervención, porque ustedes se van a fijar que ustedes lo pueden ver, que hay muchos momentos durante el año que no hay cupo para el trigo, no se dan los papeles para exportar. Entonces, todo ese intervencionismo lo que hace genera incertidumbre en la producción, ¿no? Y bueno, y en el tema de la carne puntualmente, bueno, fue bien marcado y es lo que estamos viviendo y es lo que venimos hablando desde el campo con diferentes actores de la política, llámese legisladores, llámese gobernadores y mismo el presidente de la Nación. Yo se lo he dicho personalmente a él que esta medida es mala porque no va a lograr ningún efecto positivo. Esto, en el corto plazo, puede haber una mayor provisión de carne en el consumo, pero esto lo que genera es que para adelante menos carne porque los productores ante este escenario levantan el nivel de producción y dicen, no, bueno, esperemos. Ya lo vivimos esto, ¿no? El año 2006, 2007, con consecuencias nefastas, con pérdidas de cabeza que gracias a Dios se venía empezando a volver a aumentar el volumen en el rodeo, pero hubo cierres de frigoríficos, bueno, toda esa historia conocemos el resultado, así que decimos, ¿para qué insistir sobre algo que sabemos que no vale la pena? ¿Qué es lo que ves cuando otros países vecinos, incluso de la Argentina, como Uruguay, Brasil, que son también productores de carne, y en el caso de Brasil, digamos, de cereales, de soja, y no tienen que enfrentar este dilema de desacople de precios internacionales con precios internos? ¿Cómo vive? O sea, ¿por qué te explicás que eso no sucede en los países de la región? Bueno, justamente por eso, ¿no? Porque los países de la región, todo lo que vos nombraste, saben y son conscientes que en el agro tienen un aliado importantísimo y un aliado que genera, mientras vos lo dejes producir y tecnificarse y ir para adelante, un aliado que te va a aumentar la producción. Nuestros países limítrofes, ¿qué me genera? Por ahí me genera hasta cierta envidia. ¿Y por qué envidia? Porque ellos deben estar felices de las decisiones que se toman en la Argentina, porque es beneficioso para ellos. Así que yo diría, mirá, ayer estábamos recorriendo acá con gente que me acompaña en la comisión directiva, gente acá de Salta, como te dije, ingenieros azucareros, productores tabacaleros. Acá estamos compitiendo directamente
Salta, Jujuy, todo la gran producción de tabaco, competimos con Brasil, Claro. que es el enorme productor de tabaco. Ya solo ayer nos enteramos y no lo podíamos creer, el tabaco tenía un 5% de retención y ahora le pasaron del 5 al 12 y tenés tu competidor acá al lado, acá a kilómetros nomás, que no está viviendo esa situación. Así que fíjate vos lo mal que se puede estar trabajando en esta gran provincia o en Jujuy, que son grandes productores. Tienen retenciones, tienen doble tipo de cambio. Por eso digo, envidio a los países limítrofes o vecinos nuestros porque ellos tienen la seguridad de poder trabajar tranquilamente. Nosotros siempre estamos generándonos problemas entre nosotros mismos. Nicolás, ¿cómo evaluás el nivel de diálogo actual con el gobierno? Si bien tenemos diálogo, yo en lo personal tengo diálogo con el ministro Basterra, con el ministro Culfas, y un diálogo muy educado, muy normal. Tenemos diálogo con algunos gobernadores que han recibido la mesa de enlace, pero es un diálogo que no llega. A ver, quizás lo podemos calificar un poco de hueco, porque parece que nosotros planteamos nuestra situación, el gobierno plantea la suya y no podemos ponernos de acuerdo de una vez por todas para no ir de banquina en banquina y poder transitar el camino hacia la Argentina del futuro, una Argentina potente, una Argentina que no tenga esta gran cantidad, este porcentaje inmenso de pobreza. Todos queremos dirigirnos a ese destino. Bueno, me gustaría o nos gustaría un diálogo un poco más fluido y fructífero. ¿Qué expectativa tenés del plan ganadero? Que de alguna manera ya está, hay un borrador que está un poco puesto en conocimiento de las entidades con la expectativa de tener sobre eso, sí, si querés, algún tipo de consenso con la cadena en general, ¿no es cierto? ¿Cuál es un poco lo que has visto de eso y cómo lo evaluás? No existe plan ganadero con una política de cierre de exportaciones. Vuelvo a repetir lo que hablamos hace un rato, Hernán. Yo y el productor de carne va a querer hacer 1 kilo más de carne con un escenario de exportaciones cerrado. Dicho eso, tomamos el compromiso con el presidente que desde las gremiales, y lo hicimos, no toda la mesa de enlace, CRA no participó, pero las otras 3 entidades, hicimos un lineamiento y algo, tirar puntos para la generación de un nuevo plan ganadero que es un nuevo plan ganadero que es uno más de tantos que se han hecho en los últimos años. Así que veremos. Hay mucho por hacer, pero nada se hace si no se logran las reglas claras y teniendo la previsibilidad para poder producir. Nicolás, te hago una última pregunta para completar nuestra charla. ¿Cómo evaluás hoy? El campo argentino en su momento ha sido muy competitivo gracias a la tecnología, en parte que le permitió llegar a un nuevo nivel, digamos, de producción y de productividad. ¿Cómo lo ves hoy, digamos, en general, no solamente desde tu área, que es un poco más vinculada, si querés, a la producción ganadera, pero ¿sentís que el campo todavía tiene ese margen de competitividad que lo hizo llegar al nivel a donde está? ¿Lo ha perdido? ¿Qué es lo que lo traba? No, el campo tiene un potencial enorme y tiene ganas de hacer. Pero de golpe, con esta situación del país, esta situación que nos llevan, no es linda la noticia que Bayer va a dejar de comercializar soja acá en Argentina, porque, bueno, todas esas cosas nos afectan y nos afectan de frente. Entonces, nosotros los productores, los que siembran, todos queremos hacer más y mejor. Pero evidentemente ciertas medidas que toma el gobierno eyectan a los generadores de esa posibilidad, como puede ser en el tema de Bayer, perdón que lo nombre, pero bueno, creo que esa es la respuesta, ¿no? Si vos querés invertir, querés producir y producir más, pero las herramientas con las cuales tenés que trabajar, no nos podemos poner de acuerdo. Entre Ríos es un ejemplo tenemos los problemas con las zonas donde se puede combatir la maleza para tener una mayor productividad. Entonces tenemos que sentarnos
la gente, los ecologistas, para mostrar que las cosas se hacen bien en el campo y se hacen con seriedad. Todas esas cosas, un diálogo tenemos que tener mucho más fluido y mucho más sincero de todos lados para poder producir más. Desde el campo, seguro, estoy convencido que los productores están con eso. Los productores son curiosos, los productores están ávidos siempre de inyectar más tecnología para lograr mayores rendimientos. Así que cuando estén las herramientas, el campo las va a utilizar.